es una de las ciudades más importantes en la historia de Alemania, ya que aquí se fundó nada más y nada menos que el Sacro Imperio Romano. Acompáñame a descubrir sus sitios más importantes. Soy Diego Perdomo y esto es un chamo de viaje desde Aquisgrán. En las estaciones de trenes hay un montón de pastelerías y pasticerías y nada, pasé por una que se llama Everer, que es muy famosa, está en todos lados. También hay otro par que están siempre en todas partes y me compré dos cositas para desayunar, que son un montón de dulces, pero que la verdad me encantan y estoy de vacaciones, así que me las voy a comer. Bueno, mis chamos, y ya llegué a la ciudad de Aquisgrán o Aachen en alemán. Vamos a ver si puedo ir al hotel a dejar las maletas que no me han respondido y de ahí nos vamos a conocer el centro de esta bella ciudad. Iniciamos la visita a Aquisgrán en el Markttor, que es la puerta de entrada a la ciudad histórica, aunque todavía nos falta un poquito de caminar para llegar a lo más importante de la ciudad. Quizás se preguntarán que por qué vengo a visitar esta ciudad de Aquisgrán, pero debo decirles que la ciudad es una de las ciudades más importantes históricamente de Alemania, ya que aquí en el año 768 se estableció Carlomagno, que fue el fundador del Sacro Imperio Romano, y en el año 800 convierte esta ciudad en la capital de este imperio, así que la ciudad tiene una relevancia histórica importantísima. Hoy en día ya no se conservan tantas cosas de este periodo, sin embargo hay varios monumentos que sí que datan de entonces y que son hoy en día considerados patrimonio de la humanidad, y es lo que les pienso mostrar de esta ciudad. El monumento más importante para visitar acá en Aquisgrán o Aachen es la Catedral o Capilla Palatina de la ciudad, que fue construida por Carlomagno en el siglo VIII. Es una belleza de iglesia que está construida en estilo bizantino, cosa que es muy poco frecuente en Europa, solamente en algunos sitios al este de Europa. Y nada, está llena de mosaicos espectaculares. El coro tiene unas vitrinas muy bonitas y la cúpula, porque es de forma redonda, está cubierta de mosaicos dorados impresionantes. La pueden visitar gratis en la parte de abajo, pero si quieren ver las cosas más importantes tienen que pagar un tour guiado en el Dome Information, que se encuentra muy cerquita, está al finalizar esta misma calle, y cuesta nada más 5 euros y les permite visitar los pisos superiores, el coro y también el trono de Carlomagno. La Catedral de Aquisgrán fue además el primer monumento declarado Patrimonio de la Humanidad acá en Aachen o Aquisgrán en el año de 1978. Miren, mis chamos, este es el trono de Carlomagno, donde fueron entronizados todos los reyes del Sacro Imperio Romano Germánico hasta el siglo XVI, si no me equivoco. 30 reyes fueron entronizados aquí, y aunque parezca muy sencillo, cabe destacar
que está construido con placas de mármol que provienen de la tumba de Cristo, o sea, son unas reliquias. En el coro de la Capilla Palatina van a encontrar dos arcas que están espectaculares. Una es posiblemente la más importante, ya que resguarda reliquias nada más y nada menos que de la Virgen y del Niño Jesús. Dicen que partes de la ropa que estaba vistiendo la Virgen en el momento del nacimiento de Jesús. Y también tienen un púlpito que está precioso, y tienen otra arca donde se resguardan nada más y nada menos que los restos de Carlomagno, que era particularmente bastante alto para su época, medía 1,82 m, que era una cosa exagerada, y además vivió muchísimo más de lo que vivía la gente. En ese entonces la gente vivía unos 20, 30 años y él vivió 74 años más o menos, según su historiador, así que es bien importante esto. Curiosamente, la catedral de Aquisgrán no fue construida como una catedral, sino que en inicio era la capilla palatina, es decir, la capilla del palacio de Carlomagno, que ocupaba todo este lugar, llegaba incluso hasta el ayuntamiento. Sin embargo, luego pasó a ser la catedral cuando se fundó la diócesis de Aquisgrán. Miren, mis chamos, detrás de mí van a ver una puerta de bronce gigantesca, que es la puerta de bronce más grande que hay en Alemania y que fue construida precisamente para hacer la entrada de la catedral. Y tiene una leyenda muy particular, y es que los habitantes de Aquisgrán se quedaron sin dinero para construir la catedral, porque se lo gastaron en otras cosas. Así que cuando el obispo iba a venir a la catedral, se quedaron desesperados porque no estaba construida, y el diablo se ofreció a terminarlas por ellos, bajo la condición de que la primera alma que pasara por allí sería de él. El diablo construyó la catedral, y los habitantes lo que hicieron fue que hicieron pasar de primero a un lobo, y al pasar el diablo le quitó el alma. El diablo se molestó muchísimo porque, claro, se habían burlado de él, y lo que hicieron los habitantes fue cerrar la puerta en su cara, y justo cuando la cerraron se le quedó un pulgar encerrado en este lobo de acá, al diablo, y dicen que hoy en día por dentro tiene una forma diferente a la de este. Si colocan sus dedos en este van a poder tocarse, sin embargo en este no, hay como un espiral en el centro. También van a poder ver en uno de los extremos de la puerta que hay como una especie de grieta, y es que en su rabia el diablo le dio una patada a la puerta, pero no la pudo abrir. Muy cerquita de la catedral pueden visitar el Tesoro de la Catedral, un edificio de estilo gótico que, bueno, las instalaciones son bastante modernas, la verdad, pero que resguardan los mejores tesoros de la catedral de Aquisgrán, que incluyen preciosos relicarios, pinturas, altares y también esculturas hechas prácticamente de plata y oro. Está impresionante, vale mucho la pena, además que creo que desde Dresden no había visto tantas piedras preciosas juntas, que ya deben estar por ahí en mis videos de Dresden, así que no se lo vayan a perder. Miramos, este busto es un relicario que contiene reliquias de Carlomagno, contiene parte del cráneo de este. Y en este otro relicario se encuentra el cúbito y el radio de Carlomagno. Es enorme esta mano, ¿eh? So
fire. He didn't mean to sit on your guitar. Ahora me encuentro en el Casthop, que es el espacio monumental más importante de acá de Agen. Miren, por acá detrás tenemos la Capilla Palatina con la catedral, y por este lado van a encontrar el Ayuntamiento Rathaus de acá de la ciudad, que son los dos monumentos más importantes. Además, de este lado se encuentra el Centro Carlomagno, que es un museo que pienso visitar más tarde. Y nada, el sitio está muy bonito, aunque hay algunos edificios que están muy modernos para la ubicación, pero la vista de la catedral acá está espectacular. Muy cerca de la catedral y cerca del ayuntamiento pueden visitar el Centro Carlomagno, que es posiblemente el museo más importante de la ciudad. Expone la historia de Aquisgrán desde sus inicios en el Imperio Romano, cuando era una ciudad balneario, y aquí hay algunos restos que han encontrado por acá, y también por supuesto durante el periodo de Carlomagno, explicando bastante acerca de esto. La mayoría de las descripciones están en alemán, así que hay una audioguía que pueden descargar arriba en un QR. Yo no lo hice, así que voy a intentar entender lo que me van diciendo por acá. Touch my hand and my whole body goes haywire. Yeah, you got me giving the best of me. I'm kissing the enemy. Yeah, I know it's gonna sting when things start crumbling. Miren, mis chamos, esto que pueden ver acá es un modelo de lo que era el Palacio de Carlomagno. Pueden ver que en el centro se encuentra esa estructura octogonal o redonda, que es lo que ahora es la Capilla Palatina o la catedral, y todo lo demás eran las dependencias del palacio. Hoy en día esto está prácticamente vacío por acá, y acá al fondo se encontraría el ayuntamiento. Y ahora me encuentro en el Marketplace, la plaza principal de acá de Agen, y se encuentra detrás de mí el Ayuntamiento Rathaus de la ciudad, que es lo que vamos a visitar ahora y que formaba parte del Palacio de Carlomagno. Y está también esta preciosa fuente donde se encuentra Carlomagno en la parte de arriba. Baby, I would be a liar. Oh, if I'm gonna crash and burn in somebody's car, I hope it's yours. Driving me crazy, loving me, baby. That's the only way. El Rathaus de Aquisgrán se encuentra sobre un antiguo salón construido por Carlomagno como parte de su palacio. En este lugar fue construido un edificio por los habitantes de Aquisgrán en el siglo XIV en estilo gótico sobre los remanentes de aquel edificio de Carlomagno. Fue el sitio donde se realizaba la celebración o banquete posterior a la coronación de los reyes del Sacro Imperio Romano Germánico hasta 1531, es decir que estos banquetes se celebraron en este lugar durante unos 500 años. Miren, mi chamo, este salón en el que me encuentro es el más importante de acá del ayuntamiento. Es la sala de coronación, que fue construida en el año de 1390 y fue el salón profano más importante de todo el Imperio Romano Germánico. Está espectacular, las paredes están llenas de frescos muy bonitos y algunas pinturas en los alrededores, y también conservan algunas reliquias por acá. Inferiores del ayuntamiento van a poder visitar varios salones como la Sala Roja, la Sala Blanca, que tiene una decoración más clásica y están preciosos.
Miren mis chamos, este es el hotel en el que me estoy quedando acá en Aquisgrán o Agen. El hotel se llama Best Price, se encuentra justo al frente de la estación de trenes de acá de Aquisgrán. Está a muy buen precio y la verdad se ve bastante bien, ¿eh? Hay un poco de ruido, pero bueno, tengo las ventanas abiertas. Y por acá tenemos el baño, que es privado y está bastante bien. Oigan mis chamos, ya me cayó la noche y por fin dejó de llover acá en Agen, así que voy a ir al centro a ver cómo se ve la catedral iluminada de la noche, que según se ve preciosa, y luego de eso a buscar algo para cenar. Como les comenté desde sus inicios, Aquisgrán era una ciudad balneario, así que hay muchísimas aguas termales acá. Sin embargo, el monumento más importante o más conocido dedicado a esto es este en el que me encuentro, que es el Elisenbrunnen, una especie de rotonda con columnas de estilo dórico que está muy bonito y donde hay fuentes de aguas termales, incluso huele a azufre. Y pues debo decirles que sí que se veía espectacular la catedral de noche. Me encanta la vista. Además también el ayuntamiento está iluminado muy bonito. Bueno, me llamo, vine a cenar en un restaurante que está cerquita de la catedral, que se llama Rose and Dawn. Los precios están bastante bien comparados con otros sitios. Y me pedí una carne hervida con una salsa especial y con espinacas y otras cositas ahí que se ve muy buena. Además viene con papas y cebolla. Y vamos a probar esto. Uy, creo que no les voy a poder mostrar porque necesito las dos manos. Lo siento, muchachos. Creo que va a estar bueno. Bueno, un poquito de espinaca. Buen provecho. Está bien. Muy cerca de Colonia se encuentra la ciudad de Brühl, una pequeña ciudad donde está uno de los mayores tesoros del oeste de Alemania, el Palacio de Augustusburg, Patrimonio de la Humanidad desde 1984. Es uno de los mejores ejemplos del barroco y del rococó en Alemania, y era el palacio de los príncipes arzobispos de Colonia durante el siglo XVIII. El Palacio de Brühl tiene unos jardines preciosos que hoy en día forman un parque público, así que los pueden visitar sin ningún precio, y además tiene vistas preciosas del palacio. La historia de este palacio se remonta al siglo XIII, cuando el arzobispo Siegfried construye en este sitio un castillo rodeado por un foso, y que es destruido en 1686 por los franceses. El actual palacio es ordenado por el arzobispo Clemente Augusto de Baviera y es diseñado por Johann Conrad. El palacio principal es un edificio en forma de U, con 3 plantas principales y 2 áticos. Los diversos salones del palacio están llenos de recargadas decoraciones que hacen de la visita una verdadera delicia. Para imitar el mármol, la madera
y algunos materiales de gran valor, se utilizó el estuco en muchas paredes, dándole un acabado majestuoso al recinto. La espectacular escalera principal está hecha de mármol, jaspe y estuco ornamentados con impresionantes frescos en el techo. La visita al palacio se realiza en un tour guiado, con horarios específicos de salida. En algunas salas no están permitidas las fotografías, pero en la mayoría sí lo están. Y con la catedral de Aquisgrán detrás de mí, quiero despedir este vídeo de esta bella ciudad que la verdad me sorprendió mucho, me esperaba mucho menos y la verdad me encantó. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.